persona, y también agradezco la oportunidad que me concede el pastor Edgar al ceder este lugar que normalmente él ocupa, pero que todos entendemos que él está ahorita en una situación de recuperación. Damos gracias a Dios porque no fue nada grave, pero cuán agradable sería también que nuestro pastor supiera que la iglesia sigue caminando, sigue avanzando, no se detiene, sino es pronto, y anhelamos esto, su pronta recuperación, mientras nosotros seguir con todas nuestras actividades. Creo que eso sería algo reconfortante para el pastor, que usted como miembro de la iglesia ocupe su lugar y trabaje, y el día que el Señor traiga a nuestro pastor, pueda él ver a su iglesia caminar y decir: hemos aprendido, hemos crecido y hemos avanzado, y damos toda la honra y la gloria al único que lo merece. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. No sin antes, me encomendó mi iglesia, donde quiera que vaya, pastor, siempre lleve un saludo, y la iglesia hermana Emanuel les envía saludos, se goza también con ustedes, pero también la iglesia Emanuel está orando por la recuperación del pastor Edgar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este tiempo en la cual nos concedes reunirnos en tu nombre, en esta tu casa de oración, con un propósito de escudriñar tu santa palabra. Palabra de vida, palabra de verdad, palabra que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y eso es lo que anhelamos, que estemos preparados y dispuestos también a recibirla. No solamente ser oidores de tu santa escritura, sino que con la ayuda de tu Espíritu nos ayudes a ponerla por obra. Padre, en tus manos estamos. Habla a esta tu iglesia, Dios es amor. Habla a cada uno de tus hijos, de tus hijas, a cada una de las familias aquí representadas. Señor, en tus manos estamos. Que tu Espíritu hable en una forma general y obre en una forma individual. Estamos aquí, Señor, para escuchar, y en tus manos encomiendo mi vida, para que sea solamente un vocero de tu palabra para esta tu iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora, hermanos, les invito a que me acompañen a ir a al segundo libro del libro de los Reyes. Si usted ve su boletín, está ahí marcada la lectura en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 3, hasta el capítulo 23, verso 3. Esta porción de la Escritura nos habla de algo maravilloso, algo sorprendente. Y antes de comenzar, yo quisiera hacerle una pregunta. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado estas palabras. La Biblia ha llegado a ser un libro olvidado. La Biblia hoy está en desuso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado estas palabras de afirmación? Posiblemente lo han dicho cerca de casa. ¿Sabe algo? Los jóvenes que llegan a las universidades vienen con una mentalidad de raciocinio, porque las filosofías, todo lo que se les enseña, sus maestros que han influenciado en su mente, ¿qué les han dicho? La Biblia está en desuso, ya no sirve. Y aquel que la lee, ¿qué le dice? Es un ignorante. Aquel que dedica su tiempo a escudriñar la Escritura, está perdiendo su tiempo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado estas cosas? Palabras similares, palabras más, palabras menos, pero una situación ha caído en eso. Hoy, con esta corriente ideológica y filosófica y humanista, dicen la Biblia es del pasado. La Biblia ya está en desuso.
Esas palabras, esas verdades que en teoría el mundo dice, no han sido nuevas. Han sido a lo largo de la historia de la humanidad. Esas mismas palabras, ahora que estamos celebrando 505 años de Reforma, ocurrieron también con ese joven llamado Martín Lutero. La Biblia estaba olvidada, la Biblia había sido escondida e incluso había sido prohibida. ¿Sabía usted que Martín Lutero fue a las grandes universidades de su época? Alcanzó un doctorado por ahí más o menos en la edad de 29, 30 años. Yo no sé cuántos jóvenes tenemos aquí en ese rango de edad. No se escondan, hermanos, o no están aquí. 29 o 30 o están allá en el extranjero haciendo posgrados, ¿no? Pues este joven, Martín Lutero, cuando tenía esa edad de 29, 30 años, alcanzó o le dieron el título de doctor, pero él no estaba conforme. Eso ocurre en el año de 1512. 5 años después, él clava sus 95 tesis y se da cuenta de que el pueblo ha olvidado las escrituras, la han ocultado e incluso la han prohibido, y solamente para gente con una mente brillante podía estudiar la Biblia. Regresemos en el tiempo y vayamos más atrás. Nuestro Señor Jesucristo, también cuando llega a este mundo, los escribas y los fariseos habían escondido las escrituras. ¿Sabía usted que en la época de nuestro Señor Jesucristo, esos hombres, la Torá, la ley, la tenían también como algo sagrado, algo que ni siquiera se podía abrir ni tocar? Solamente había unos cuantos. Estaba olvidada también la Biblia, pero esto no es nada nuevo. Y vayamos todavía más atrás en el Antiguo Testamento. Y por eso vemos a un joven rey que comienza su reino con un ambiente donde se ha olvidado las escrituras. Vayamos y centremos entonces nuestra mirada en Segunda de Reyes, capítulo 22, y en los primeros 2 versos nos da un preámbulo. Dice ahí: cuando Josías comenzó a reinar, era ¿de cuánto? 8 años, un niño. Hoy en nuestro tiempo, ¿qué responsabilidad le dan a los niños? Casi todo lo resuelven los papás. Pero un niño asumir la responsabilidad de un reino bajo su responsabilidad de miles de personas es desafío. Eso no es nada sorprendente. Nos sigue llevando entonces, y reinó en Jerusalén 31 años. Ya vaya sacando cuentas, hermanos. Pero para ello, cuando este niño, Josías, ¿alguien sabe qué significa el nombre de Josías? ¿Tenemos algún hermano aquí con ese nombre? ¿No? Hermanos, cuando leamos las escrituras es muy enriquecedor saber el significado de los nombres, porque nos va a dar también luz en todo el contexto de la escritura. Anótele usted ahí el nombre de Josías. El nombre de Josías significa Jehová sostiene, Jehová sana. Y ese significado es bastante importante porque dentro de la historia de este rey Josías va a sanar no solamente a la vida de este joven, de este niño, sino a toda la nación, a todo su pueblo. Pero para entender el contexto de este reino, el reino de Jerusalén ya se había fraccionado años antes. Era un reino dividido. Con el rey David, con el rey Salomón estaba unido. Pero después el reino se dividió en el reino del norte y en el reino del sur.
Josías, ese rey, fue el rey número 16 del reino del sur. Por allá en el año 641, 610 antes de Cristo está ocurriendo esto. Ese rey dice y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Y dice ahí algo muy importante y muy interesante. Un niño de 8 años, dice ahí, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Algunos comentaristas dicen que esta es una manera de introducción para resumir la vida de ese rey. 31 años resumidos en este verso, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, hizo lo recto, lo justo? Todos los días estamos batallando. ¿Hago lo justo? ¿Hago lo recto? ¿Qué dice la Escritura? ¿Si lo vivo o no? ¿Qué dirían de usted, hermano, al celebrar hoy 505 años de reforma de su vida? No como iglesia de Dios es amor, sería bueno, pero en una forma individual. Lo que estamos leyendo en la Escritura está hablando en una forma individual. ¿Qué diría de usted? Su familia. Pero esto se lee algo muy hermoso. Pero recordemos la historia de este rey Josías. Un padre que no tuvo temor de Dios. Un abuelo que se desvió totalmente de las cosas del Señor. A veces usted puede leer esto, pero si usted recorre la Escritura, previo al capítulo 22, vemos a su abuelo en el capítulo 21, el reinado de Manasés, su abuelo de Josías. ¿Sabe qué significa el nombre de Manasés? Silencio total. Ya ve por qué es bueno venir a la escuela de formación cristiana, a los estudios bíblicos y todo, para ir desmenuzando todo esto. Anótele usted. Manasés, el que hace olvidar. Pues eso fue lo que hizo su abuelo, hacer olvidar las cosas de Dios. Su vida fue con ese propósito, su reino fue eso. Si usted lee el capítulo 21, él hizo muchas cosas malas delante de los ojos de Dios. Llevó al pueblo a olvidarse de la ley de Dios. Y hoy, en nuestro tiempo, hay muchos jóvenes que se están olvidando de la ley de Dios. Y vamos a ir viendo el porqué. Su abuelo, ese es el significado del nombre, hizo olvidar al pueblo las grandes verdades. Cuando uno empieza a olvidar, hermanos, la ley, déjeme decirle que un hombre se vuelve arrogante, orgulloso y no acepta sus errores. No permite que se le señale como un hombre carente de conocimiento, sino está él encerrado en su pecado y diciendo, yo estoy bien. Si usted lee, ahí se lo dejo de tarea, hermanos, el capítulo 21, el rey Manasés hizo olvidar a la nación la ley de Dios. Pero no solamente el abuelo, el papá también contribuyó en eso. Amón, el papá de Josías era Amón. ¿Sabe qué significa el nombre de Amón? El constructor o el obrero. Siguiendo la línea de esos significados del nombre,
el que hace olvidar, pues quien terminó consumando esa obra fue Amón, construyendo altares. Donde ya había altar para el Señor, ahí estableció algo. Y fue un mal ejemplo para Josías. Y Josías, dice el verso 2, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, cuando su papá y su abuelo no lo habían hecho. Ese joven, este niño, busca, dice ahí, anduvo en todo el camino de David, tuvo que ir al origen, a donde partió todas las cosas. Él, en su realidad, creció bajo una nación idólatra, olvidada de la ley, separado de Dios. ¿Qué futuro tendría un niño con esas características si su abuelo se encargó de olvidar la ley? Su padre construyó altares. ¿Qué tendría como consecuencia este niño? Hacer todavía lo terrible. Pero algo maravilloso que la Escritura nos habla es de que este ser fue reformado. Y vamos a ir viendo cómo es que fue reformado estando en una cultura de pecado, que no se interesaba en las cosas de Dios. Dice y comienza el verso 3, si usted no ha cerrado la Escritura, vayamos y veamos lo que dice. A los 18 años del rey Josías, envió a rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Fíjese, históricamente el templo estaba abandonado, destruido. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, al regresar después de esta pandemia, y esperamos que termine pronto, tuvo nostalgia. Y si no se tuvo mantenimiento por lo menos en 2 años, ya dijeron: ay, creo que aquí le falta una manita de gato. Y los diáconos entraron a pintar el templo y todo, para volver esto. Ahora imagínese, en el tiempo de Josías, 2 siglos, 200 años, olvidado la casa del Señor. Desde el abuelo y todavía más atrás, desde Ezequías, el tatarabuelo de Josías, había hecho cultos y después de ahí se fue abandonando, se cerró el templo y solamente unos cuantos. Pues eso es lo que estaba ocurriendo. Y sigue diciendo entonces la Escritura, y alguien que me diga en dónde vamos, para que no estén dormidos, hermanos. ¿En qué verso vamos? En el 6, gracias. Dice: a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantaría para reparar la casa, la reparación. Y usted sabe, creo que por aquí la iglesia Dios es Amor tuvo unas reparaciones aquí, y usted sabe que no fue nada sencillo. Tuvieron que sufrir con el polvo y ya no sé qué tanto más. Pero dice esto, el verso 7, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Características de hombres temerosos de Dios. La honra. No es lo que hoy el mundo está pidiendo. Honra, verdad, integridad. Hoy el mundo también en nuestro tiempo están pidiendo esos hombres, mujeres honrados. Verso 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Asafán: he hallado el libro de la ley
en la casa de Jehová. ¿Cuántos años? Y apenas se daban cuenta que la ley estaba en la casa del Señor. Me sorprende, hermanos, cuando veo a mis hermanos, a mis ovejas. Pastor, ¿no vio por aquí mi Biblia? Es que por aquí la dejé, yo sé que está en la iglesia. ¿Y por qué no te la llevaste a tu casa? A veces les digo a mis hermanos, ¿acaso soy guarda de tu Biblia? No, es que tengo otras Biblias allá. Pero mucho me temo que no la están leyendo. Abro un paréntesis. ¿Cuántos de ustedes tuvieron el propósito en este año de leer la Escritura de tapa a tapa? ¿Y cómo van? ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia completita? No una, no dos. Usted, ¿cuántos años tiene de cristiano? Sea sincero. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia de tapa a tapa? No porque ya la haya terminado de leer, dice, ya terminé de leer la Biblia y ya. Uno como cristiano tiene que estar leyendo la Escritura una vez completita cada año. Si usted tiene 5 años de cristiano, ¿cuántas veces tendría que haber leído la Biblia de tapa a tapa? Hay programas ahí de estudiar la Biblia todos los días. El problema es que no tenemos disciplina. El problema es que la olvidamos y llegamos con estos comentarios. Es que olvidé la Biblia no sé dónde. Y cuando llega al templo dice, ¡ay, aquí está mi Biblia! Se asombra, porque nadie la tomó. Mejor no les digo, hermanos, cuántas veces he perdido mi Biblia y digo, a veces me quitan mi Biblia, la Biblia que predica sola, porque ahí están todas las anotaciones y todo. Uno se siente desarmado cuando le quitan su Biblia y le prestan otra. Pues algo ocurrió ahí, se asombraron y dice la Escritura que encontraron el libro de la ley en casa de Jehová. Lo mismo ocurrió con nuestro Señor Jesucristo cuando en su tiempo y en su momento en la sinagoga le dieron un rollo para que la leyera. Lo mismo ocurre con este joven, Martín Lutero, cuando encuentra la Biblia y le permite leerla en los idiomas originales. Y de ahí surge también la traducción al idioma del pueblo. Sigue entonces, y si usted no ha cerrado la Escritura, dice aquí, Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Lectura. Leer la Escritura. Dice entonces ahí, siguiendo con la Escritura, viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Un libro que era sorprendente, que no se había leído por lo menos en 200 años. Lo mismo ocurre ahí en la época de la Reforma, mucho tiempo oculto, casi más o menos unos 800, 1000 años, que estaba prohibida leer la Biblia. Y empiezan a leer. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se lee la palabra? Veamos, verso 11. Y cuando el rey hubo, ¿qué? Oído las palabras.
¿No le viene un pasaje en Romanos capítulo 10, verso 14, que el apóstol Pablo dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique, no hay quien les hable? Y luego también dice que el creer viene por el oír. ¿Y qué están oyendo? La palabra de Dios. Aquí hay algo muy interesante, es muy distinto oír y escuchar. Usted y yo estamos escuchando muchos ruidos, la moto que a veces pasa por aquí y todo, pero el oír es prestar atención a algo que me están diciendo. No las madres dicen eso, oye hijo, lo que te están diciendo. Estas palabras son claves, hermanos, para un hombre y una mujer que sea reformado por la palabra. Si usted observa el libro de Proverbios, ¿qué es lo que le dice? Oye, hijo, el consejo de tu padre y no menosprecies las palabras de tu madre. Pero los jóvenes están escuchando todas las ideas del mundo, todas las filosofías de sus profesores. ¿Y cuántos de ustedes están leyendo la escritura, la palabra de Dios a sus hijos? Aunque sean de menos de un año, hay que leer la escritura. Porque si no, entonces va a ocurrir tragedias como la estamos viviendo. Dice entonces ahí la reacción que tiene ese rey Josías. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, del libro de Moisés, la Torá, los 5 libros, ¿qué vino como respuesta? ¿Se puso a reír? Viene una acción. Se reformó porque se dio cuenta de su realidad. Él pensaba que estaba haciendo bien, pero sin la ayuda de las escrituras no se puede conocer la revelación divina. Me da pena también de los jóvenes que lleguen, pastor, ayúdeme a orar por mi vida espiritual. ¿Y tú estás leyendo la escritura? No va a venir por arte de magia. Te estás rasgando tus vestiduras porque cada vez que lees la escritura te confronta de tu condición, de tu realidad. Ese rey dice que se rasgó sus vestidos porque le dolió lo que estaba escuchando, lo que estaba repasando en su mente, la historia de su padre, la historia de su abuelo, la historia de su nación. Sigue la escritura diciendo, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Agor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, una grande preocupación que surge en este rey joven, y dice, id y preguntad a Jehová por mí. Él estaba preocupado que fueran y consultaran a las personas especialistas en la ley, y dice, y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Fueron confrontados con su pecado. La ira de Dios se había desatado. ¿Cómo no se va a desatar la ira cuando su padre y su abuelo se habían olvidado de la ley? Y luego están hoy en día nuestros hermanos, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo vives delante de Dios? A veces se despierta la ira de Dios por el descuido del pueblo. Muchos hermanos me han hecho la pregunta,
¿serán los últimos tiempos? A veces le digo, este es el comienzo. ¿Por qué? Porque el pueblo se está olvidando de la ley. ¿Cómo reaccionas, hermano, cuando la ley es leída delante de ti? ¿Te burlas? ¿Te cierras en tus pensamientos? ¿O estás abierto a escuchar la palabra de vida de verdad? Este rey despertó y se dio cuenta de su realidad. Todo eso nos ha venido porque hemos despertado la ira del Señor, que se ha encendido contra nosotros por nuestro pecado. El ser humano es una fábrica de ídolos y el pueblo había abierto la apertura para muchos ídolos. Los ídolos no solamente son de madera, de piedra. Puede ser lo que tú quieras y amas más y que está por encima de Dios. Puede ser tu hijo, puede ser tu coche, puede ser tu trabajo, pueden ser tus estudios. Yo no lo sé. Pero tenga cuidado, porque la ira del Señor se despierta. Y sigue diciendo entonces la Escritura, se encendió eso, por cuanto nuestros padres, ¿qué? Fíjese, toda una generación, nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. ¿Cuántas familias no están rechazando la Biblia? ¿Y cuántas generaciones no están pecando contra ese Dios grande y maravilloso? Tenga cuidado, hermano. Usted es padre de familia si no está escuchando la palabra de Dios. Usted debe ser el primer referente para llevar la palabra a su hijo. Y no hagan lo malo, ni se encarguen de olvidar a Dios. Dice entonces, y sigamos, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Lo olvidaron, se descuidaron, no escucharon y al no escuchar no hicieron lo que la Escritura les decía. Algunos especialistas dicen que Josías tenía un pesar porque su padre y su abuelo no se habían encargado de hacer lo que Deuteronomio capítulo 6 dice. Todas estas cosas las dirás a tus hijos estando, y ya usted lo sabe el resto. Si usted no está haciendo eso, ¿cómo vamos a celebrar vida reformada? Sigamos con el pasaje. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y a Icam, Acbor, Safón y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo palabras terribles. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decida al varón que os envió a mí estas palabras. Así dijo Jehová. ¿Qué es lo que le dice? He aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Culpa, juicio, y viene la ira de Dios sobre ese lugar. Recorramos en la historia y vayamos a 1515, 16, por ahí, el mismo ambiente que Martín Lutero tenía.
ídolos por aquí, ídolos por allá. Y si usted ha visto la película de Martín Lutero, era un joven devoto, iba a todas las fiestas, pero vivía en el engaño, adorando ídolos. Y eso despierta la ira del Señor. Y ese mensaje viene con anticipación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Verso 18. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntases a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro. Fíjese lo importante de este pasaje, el oír, y cuántas veces está insistiendo, escuchar, oír la palabra de Dios. Y cuando uno oye la palabra de Dios con todo su corazón, vamos a ver lo que encontramos en este rey. Por cuanto oíste las palabras del libro, ¿qué ocurrió en él? ¿Se puso rebelde? ¿Actuó como Amón? ¿Actuó como Manasés? ¿Qué es lo que ocurre? Un ser reformado por la palabra. Dice el verso 19, y tu corazón se enterneció. Hay muchos hermanos que no se enternecen con escuchar la palabra de Dios. Al contrario, son orgullosos, altaneros, y cierran sus brazos y dicen: no me hable de la Escritura. Vaya y predique en el púlpito, pero a mí no. Miren, un ser reformado, y tu corazón se enterneció. Y no solamente eso, una acción. Un ser reformado delante de los ojos de Dios hace esto, y te humillaste delante de Jehová. ¿Por qué? Dice ahí cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en presencia. También yo te he oído, dice Jehová. El ser reformado comienza también cuando yo respondo a la palabra. ¿Cómo responde usted a la palabra que lee cada mañana? ¿Cómo responde en estos momentos que está leyendo la Escritura? ¿O solamente se está sorprendiendo y dice: muy bien por el rey Josías, pero a mí todavía falta mucho? No perdamos de vista que este rey era un joven que no había conocido la ley hasta mucho después. Pero él responde, porque es llamado por Dios, porque su nombre significa eso. ¿Ya se me olvidó qué significa Josías, hermanos? Jehová sostiene y Jehová sana. Él está sanando la vida de este joven, de este rey, y va a sanar a su pueblo. Por sus fuerzas, por su inteligencia, por su capacidad, por sus títulos. Porque oyó, prestó atención a la palabra de Dios. Y él reaccionó con cosas que agradan delante de Dios. Se humilló, se rasgó las vestiduras y lloró en presencia del Señor. ¿Por qué lloró este joven? Por su pecado. Y no solamente su pecado, sino el pecado de su padre, de su abuelo, y el pecado que estaba viviendo el pueblo de Israel. Yo no sé, hermanos, cómo usted se siente al ver el pecado de nuestra sociedad. ¿Cómo se siente usted cuando ve en nuestra ciudad marchas
en favor de el orgullo y todo lo demás, porque se han cerrado y han olvidado la ley. ¿Y cómo respondemos usted y yo? ¿Somos espectadores? Martín Lutero se dio cuenta en su época de lo mal que estaba su sociedad. Cuando el clero empezó a vender indulgencias, siendo engañados, y él alzó la voz, se esforzó y habló de las Escrituras. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Al celebrar 505 años de reforma, ¿lo ves como un dato histórico, una información más? ¿O cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a celebrar? ¿Con estas acciones? Cristo está pidiendo de su iglesia que actúe como seres renovados, seres reformados, y que no se callen, que hablen de esta palabra que muchas personas quieren olvidar, que quieren esconder, que quieren prohibir a las siguientes generaciones. Es hoy, hermanos, esos seres reformados que está preparando, que está llamando para que hablen de estas grandes verdades, verdades que fueron escritas hace 1000 años y que la Biblia no ha pasado de moda, sigue vigente, porque usted y yo sabemos que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras permanecen. ¿Y ha permanecido en tu mente y en tu corazón? Yo no lo sé, hermano. Dice entonces, y hagamos un brinco, capítulo 23, verso 2. Fue reformado este ser. ¿Y qué es lo que hizo? Verso 2. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Todo el pueblo. No había exclusividad de nada. Todos eran partícipes. Estaban ahí tanto grandes como pequeños. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Dice ahí el verso. Y leyó las escrituras, la Biblia. ¿Y qué es lo que hicieron? Viendo Netflix. Dice, oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Lo habían sacado del templo y estaban hablando al pueblo, leyendo una y otra vez. Y dice el verso 3, y poniendo el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandatos divinos, sus testimonios y sus estatutos con un 50% cada domingo, siempre. ¿Y por qué a veces hoy tenemos hermanos casi cristianos? En domingo son cristianos y en la semana se olvidan. Se olvidan de su Biblia, se olvidan de varias cosas, de venir a los estudios bíblicos. Dice ahí, con todo el corazón y con toda el alma. ¿Y a qué se comprometieron? Lea conmigo. Y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Yo no sé cómo vas a confirmar este pacto, hermano. El ser reformado implica también acciones. ¿Cómo vas a responder a esto?
En tus manos está. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, palabra que sigue siendo viva y eficaz. Señor, gracias, porque tú nos has hablado en una forma general. Tu Espíritu obrará en cada uno de nosotros. Señor, que hagamos lo recto y lo justo. Que tu Espíritu nos ayude a cumplir tus mandatos divinos en nuestras vidas y que en cada una de las familias no se olvide de esta palabra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra.